Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros tenemos 4.800 kilómetros de Chile continental, no estamos hablando de la Antártica y sumando a eso la isla de Pascua. Los medios de la Marina de nuestro país, de la Armada de nuestro país, son naturalmente limitados y para más remate, señora presidenta, eh, la cantidad de combustible que está a disposición de los medios de la Armada también es limitado. Es decir, no pueden sencillamente operar de manera permanente porque también tienen costos para el equipamiento, etcétera. Yo creo que más allá de lo que es la comunicación que se nos ha hecho llegar, sería interesante de repente conversar con la Armada para saber si ellos consideran que requerirían de otros medios o de más medios para poder cumplir de manera más eficiente la tarea que se les ha encomendado. No sé, me imagino para esto desde lo que es la supervigilancia satelital, pasando por aviación aeronaval, pues sabemos que, por ejemplo, pesqueros no necesariamente solamente chinos, sino que también españoles, en el pasado rusos, han tenido la mala costumbre de desactivar sus GPS cuando entran a pescar en aguas territoriales chilenas. Y en ese sentido, quizás sería una interesante cosa el recibir una exposición respecto de cuáles son los medios que están a disposición y hasta qué punto son capaces de entregar una cobertura para mantener un control permanente sobre las 200 millas. Muchísimas gracias, señora Gracias. Vamos a oficiar, gracias, diputado. Vamos a enviar los oficios que correspondan para que se pueda responder la consulta de el... A raíz de una revisión del texto completo que la comisión lleva aprobado hasta este minuto, que hicimos la Secretaría en conjunto con la Subsecretaría del Interior, concretamente con Leslie Covarrubias, surgieron notamos varios defectos que tenía el proyecto, que son materias de forma que, a juicio de la Secretaría de la Comisión, no caben dentro de la facultad que el artículo 15 del reglamento concede al presidente para proceder de oficio. Y es por esa razón que hemos querido sistematizarlos en este documento que le hemos hecho llegar a mediodía y que contiene 11 puntos que la Secretaría estima que es necesario corregir en el proyecto. Si le parece, la idea no es abrir debate uno por uno. La propuesta de la presidenta ha sido que pueda referirme a todos ellos y que en un trámite más bien breve la comisión les pueda dar su asentimiento, a menos que respecto de alguno de ellos quiera hacer. Mi consulta es por la siguiente razón, señora presidenta, porque en todos estos procedimientos que son, y aquí efectivamente hay una serie de correcciones tanto de forma como de fondo, yo solicitaría el plazo para que se votase esto, porque entiendo que lo quieren votar en paquete, para que se votase la próxima semana. Lo de forma lo vamos a votar hoy día, diputado. Lo de forma, pero lo de fondo. No, lo de fondo no. Eso no tenemos un plazo definido todavía ni siquiera lo entramos a discutir el fondo. Vamos a ir discutiendo. No, es que hay una serie de correcciones que están en la forma y hay otro documento de correcciones de fondo. Por eso yo le di, a ver, pero evitemos el diálogo, yo le voy a responder al diputado. Por eso le di la palabra al señor secretario, porque primero íbamos a votar cuestiones netamente formales que son de redacción. Ya. Okay. Posterior a eso, y eso lo vamos a hacer en una votación económica, todos juntos, un paquete, las de forma. Luego de eso vamos a entrar al debate de fondo, donde vamos a ir norma por norma, revisando y votando, no en paquete, sino que cada una de ellas, y por cierto, abriendo la discusión que corresponda, porque son cuestiones de fondo. Pero eso es para... Y vamos, no tengo plazo, vamos a partir ahora y veremos si terminamos hoy día o la próxima semana. Vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se lleve la discusión adelante y la opinión del Ejecutivo. Le doy la bienvenida al señor subsecretario. Había dado ya sus excusas para saber por qué, que sepa por qué usted llega tarde. ¿Sobre el punto? Diputado Kaiser. No, mi consulta era porque, dado que, bueno, yo no lo recibí a las 12, pero ahora acabo de recibir las correcciones de fondo. Quizás sería interesante darnos un tiempo para que nuestros asesores pudiesen chequearlas de fondo y entonces la próxima semana votamos rápido, porque a menos que exista algún tipo de objeción que sea identificable, avanzamos entonces con mucho mayor rapidez en eso y podemos ahora dedicarnos a lo que son otros. Sí, hay unas propuestas de la mesa técnica donde podríamos probablemente avanzar con eso que ya están
El artículo 43, número 8, establece un tipo penal y la mesa técnica propone precisar el tipo penal que regula los casos en que las autoridades o funcionarios de manera ilegítima y utilizando su cargo soliciten la realización de procedimientos especiales para la obtención de información en fuentes cerradas. Una propuesta es que, de la mesa técnica, es que la norma quede redactada de la siguiente manera. Tomando en cuenta, perdón, que voy a leer primero el artículo que aprobó esta comisión. Esta comisión aprobó lo siguiente, como tipo penal. La persona que, valiéndose de cualquier otro cargo o autoridad, ordene o disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información señalados en el artículo 24, excediendo las facultades otorgadas en la correspondiente autorización judicial, sin dicha autorización, o mediante la presentación de antecedentes falsos, adulterados o engañosos, incurrirá en las penas de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo y en la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejecuten dichas órdenes. La mesa técnica propone lo siguiente. El funcionario público que de manera ilegítima, valiéndose de su cargo o autoridad, ordene o disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información, sea que se trate o no de aquellos señalados en el artículo 24, incurrirá en las penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio y en la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejecuten dichas órdenes. No obstante, el asesor del diputado, señor Kaiser, sugiere no reemplazar la expresión la persona ya aprobada por esta comisión por funcionario público, dado que la jurisprudencia administrativa establece que los ministros de Estado no son considerados funcionarios públicos y no están sujetos a las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de la ley número 18.834. Por lo tanto, no se encontrarían comprendidos dentro de esta hipótesis. Y es por eso que, hay una propuesta que se refiere al funcionario público que de manera legítima disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información, y otra que señala que la persona de manera legítima valiéndose haga. Gracias. Señora Presidenta, yo no veo la razón por la cual dejar la palabra o el tipo restringido a la figura del funcionario público. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, pues efectivamente existe la condición, van a haber parlamentarios que van a tomar conocimiento de esto a través de la Comisión de Inteligencia, y usted me puede plantear que en la jurisprudencia de la Corte hasta el momento han sido considerados en materia penal como funcionarios públicos, pero esa jurisprudencia puede cambiar. Bueno, yo he visto cómo han cambiado incluso norma expresa en la Corte Suprema cuando consideran que es correcto y ignoran norma expresa. Es decir, tenemos aquí a los jueces, tenemos a jueces involucrados que no son considerados funcionarios públicos para efectos del criterio, tenemos a los parlamentarios, tenemos a los ministros, no sé cuál es la condición de los subsecretarios en ese sentido. Lo que sí, plantearle también que si usted deja el tipo abierto, no deja a la discrecionalidad el tema. No empieza a discutir usted si efectivamente es funcionario público o no es funcionario público, simplemente persona. Punto. Que abusando de su cargo, de su función. No existe mayor debate en esa materia y no va a haber tampoco una discusión ante tribunales por lo mismo. El artículo 238, por lo demás, creo que el Código Penal dice aquí, dice, las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. En los delitos en que se refiere este párrafo, se aplicará el máximo del grado cuando el valor de lo malversado excediera 400 unidades tributarias mensuales, siempre que la pena señalada del delito conste de un solo en conformidad a lo establecido en el inciso tercero, el artículo 67 de este código. Si la pena conste de 2 más grados, se impondrá en un grado máximo. Señor presidente, quizás mi asesor legislativo les pueda explicar hasta qué punto esto es relevante, por favor.
si me lo ¿Les permite. parece que pueda el asesor Iván explicarnos? Hay acuerdo. Tome asiento, por favor, Iván, con mucho gusto, haga uso de la Muchas palabra. gracias, señora presidenta. Sin perjuicio de reconocer que lo que está diciendo el señor subsecretario es efectivo en cuanto a que el concepto, digamos, de funcionario público no es necesariamente en el derecho administrativo similar al del derecho penal. Eso no es materia de la discusión y estamos de acuerdo en ese sentido. Simplemente que el concepto de funcionario público en una norma penal como la que se está estableciendo, a nuestro entender requiere precisar que no se refiere solamente a aquellos que están regidos por el estatuto administrativo, los estatutos especiales administrativos que existan para la administración pública. ¿Por qué? Porque precisamente en materia penal, cuando se hace una interpretación de las normas que existen en virtud precisamente de la tipicidad que debe existir de los de los delitos, requiere una interpretación estricta. Entonces el mismo Código Penal o las leyes penales las que se han encargado de señalar cuándo un concepto que se entiende normalmente o en otras ramas del derecho en un sentido, se van a entender de otra manera para efectos penales. Y lo que el señor diputado Kaiser está tratando de explicar es que, por ejemplo, en los delitos de malversación de caudales públicos, y esto solo por vía de ejemplo, el artículo 238 señala expresamente cuándo extiende el concepto de funcionario o empleado público a otros casos. Era solo un ejemplo para demostrar que el concepto de funcionario público en materia penal efectivamente puede tener otras interpretaciones, pero es la misma normativa la que le da esa extensión. No se puede interpretar por analogía en materias de derecho público y el derecho penal como una rama del derecho público tampoco puede interpretar de esa manera. Entonces, lo que en definitiva señalamos y que nos causa preocupación es que un concepto como o una referencia en el artículo 43, número 8, extensa o más abierta, como se había señalado o como se había aprobado, no va a generar dudas de interpretación en algún momento ante un tribunal. Va a quedar abierto y por lo tanto nadie va a discutir si el concepto de funcionario público se refiere o no a un ministro de Estado, por ejemplo. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Pablo Celedón que pueda integrar la mesa y les pido acuerdo a los señores integrantes de la comisión, puesto que la propuesta de funcionario público fue realizada por Pablo Celedón. ¿De acuerdo? Muchas gracias, presidenta. Saludando a los integrantes de la comisión, a la secretaría. Efectivamente, ayer tuvimos esta discusión en la mesa técnica y creo que lo que dijo el subsecretario fue muy cercano a lo que en algún momento expuse, precisamente porque yo entiendo el punto de la interpretación de la jurisprudencia administrativa que tiene el diputado Kaiser, y entiendo que por años incluso se estableció de que los ministros no eran funcionarios públicos que no estaban sujetos a responsabilidad disciplinaria. Y eso fue así incluso hasta años después que se introdujo la modificación, la reforma constitucional, que se introdujo el artículo 8 del principio de probidad, y se estableció que los ministros de Estado sí tenían responsabilidad, al menos respecto a lo que incumbe a las faltas a la probidad, y que en ese sentido la Contraloría no podía hacer nada, pero ponía estos antecedentes en conocimiento del presidente de la República y del Congreso Nacional respecto efectivamente de lo que podía ser una acusación constitucional, en tanto se podía entender que había una infracción de norma. Ya, pero eso es netamente dentro del administrativo. Acá estamos alojados dentro del ámbito penal. En el ámbito penal se ha entendido siempre un concepto amplio de funcionario público que abarca incluso al presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República tiene esa categoría, con mayor razón la va a tener el ministro de Estado. Yo puedo entender la aprehensión que tienen respecto de que puede haber algún cambio en la jurisprudencia. Ahora, el único punto que entiendo que puede haber una aprehensión es que efectivamente el artículo 260 dice que es el que establece este concepto amplio que se ha adquirido por la jurisprudencia, pero la cuota solamente a los delitos funcionarios, que son los que conocemos y que son en el fondo la gran gama, que está la malversación, el fraude, digamos,
el cohecho, y algunos delitos también a propósito de darle alcance de qué es lo que es un funcionario público para efectos del delito de tortura, premio legítimo, etcétera. ¿Ya? Lo acota eso, pero efectivamente la jurisprudencia ha ido mucho más allá y para efectos incluso de las agravantes de quien se vale de la función pública, lo ha entendido en esos términos bastante amplios, más allá de lo que es de lo que establece el estatuto administrativo. Entonces, creo yo que sin norma perfectamente se puede entender que es un funcionario público y efectivamente, o sea, no entender que un ministro estuviera cubierto en esta hipótesis es complejo. Ahora, yo respecto a los tipos penales abiertos, yo soy muy contrario. Yo creo que el tipo penal tiene que estar ojalá lo más cerrado posible porque eso es lo que da precisamente, ahí está el principio de legalidad desde el punto de vista de la tipicidad en sentido estricto, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos la posibilidad, mejor que quede con funcionario público, porque además es lógico, porque después el tipo dice el que se vale de su cargo o autoridad. O sea, no puede ser nadie más que un funcionario público. Ahora, lo que pudiese ser como una propuesta alternativa, un juez podría hacer también. Ahora, como propuesta alternativa, lo que podría hacer es que se incorpore un inciso final, porque como hay varios tipos que son referidos al funcionario público, que a lo mejor pudiese haber un inciso final que diga que para efectos de este artículo se entenderá por funcionario público aquel sujeto que desempeñe los cargos y funciones establecidas en el artículo 260 del Código Penal. ¿Cuál es el artículo 260 del Código Penal? Es precisamente el que ha dado pie a esta interpretación, a esta jurisprudencia amplia que dice: para los efectos de este título y del párrafo cuarto del título tercero, que eso es lo que hablábamos recién, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del jefe del jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará esta calificación que el cargo sea de elección popular. Eso es una posibilidad. Por eso. Está No, por eso Pablo, dice que para efectos de este artículo, lo que pasa es que es un inciso final, porque acuérdate que todo, como son numerales, todo lo anterior es un inciso. Es eso, es después un inciso segundo o final. perfecto, muchas gracias. Diputado Undurraga me había pedido la palabra hace rato. Yo creo que está bastante clara ambas posiciones. Yo me quedo básicamente con la interpretación que acaba de hacer Pablo, porque además está apoyada, digamos, por la interpretación que sobre la misma materia también hace la biblioteca en esta materia. Y si vale la pena o no vale la pena ponerle el 260 del Código Penal como inciso final, y ya la verdad es que todo lo que se ha dicho y se ha acordado aquí es parte de la historia de la ley. Entonces, si queremos escribir la frase, la escribimos, pero la verdad es que, es más, esta discusión la tuvo el señor Crispi hace menos de un año acá, señalando que no era funcionario, igual la Contraloría le dijo que tenía que presentarse a la propia Cámara de Diputados. Por lo demás, esta indicación en la base, nosotros mismos la presentamos, dado lo que había lamentablemente ocurrido con un subsecretario anterior en esta materia. Entonces, esta es una reacción a una acción que nosotros no nos imaginamos cuando generamos el proyecto de ley, ni la ley actual y vigente. Entonces, me parece que es linda la discusión jurídica, pero creo que se cierra por todas partes. Y además todo lo que ha dicho tanto el diputado Kaiser como el subsecretario y el asesor Celedón ya es parte de la historia de la ley como referente, digamos, para la toma de decisiones en los tribunales. Señor subsecretario, tiene la palabra. Simplemente, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para la historia de la ley, y con todo respeto al estimado colega asesor por su intermedio, señor presidenta, el asesor del diputado Kaiser. El artículo 238 que él cita, que se hace extensiva, disculpe la precisión jurídica, pero creo que es relevante porque como se abrió discusión, no es que sea una extensión del concepto de empleado público. La malversación es un delito funcionario. Lo que pasa es que también puede cometer malversación el que recibe la plata aunque no sea funcionario público. Entonces, la referencia al artículo 238 está pensado en el receptor del recurso y por eso ese privado podría ser constitutivo del delito de malversación. Simplemente hago esa precisión porque no es una extensión del concepto de funcionario público, sino que es una extensión del delito funcionario quien recibe los fondos.
Así es. Sí, muchas gracias, presidenta. El asesor Celedón propuso una solución que podría ser perfectamente de consenso. Pues a mí me suena, porque a mí me repite un poco el tema de que se haya modificado el texto así como se modificó. Originalmente quedaba perfectamente cerrado, el tipo está cerrado. ¿Por qué? Porque dice claramente que es la persona que ejerce un cargo o autoridad. Quedaba cerrado. ¿Quién más podía hacer que es irrelevante en ese sentido si se considera que es funcionario público o no es funcionario público? El debate académico respecto de cuándo se es funcionario público y cuándo no, quedaba perfectamente subsanado con la redacción original. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿por qué se modifica? Gracias, diputado Kaiser. No sé si usted, subsecretario, Leslie o Pablo, quisieran hacer uso para responder el porqué de la fundamentación. Subsecretario, después de esto vamos a votar. Señora presidenta, por su intermedio, simplemente porque este es un delito funcionario. De modo que la redacción quede lo suficientemente clara que es un delito funcionario. Esa es nada más la razón de técnica legislativa. Nada más, señora presidenta. Sí, diputado Laverde. Vamos a poner en votación, señor secretario, la indicación de la mesa técnica en primer término, y si es que se aprueba esa indicación, se entiende, por lo tanto, que se cae la indicación del diputado Kaiser. Que no ha sido presentada. ¿No ha sido presentada? ¿No la presentó finalmente? No, si eran propuestas de la mesa técnica. Ah, perfecto. No se oficializó la propuesta. Por lo tanto, tenemos solamente una indicación, que es la que hemos firmado casi todos los integrantes de la comisión. Señor secretario, tomemos la votación. Bien, la propuesta que somete a votación, entendiendo que está reabierto el debate en virtud del acuerdo adoptado respecto de la votación anterior, está firmada por las diputadas Camila Flores y Carmen Hertz. Los diputados Jonet Undurraga, Becker, Lavé y la diputada Erika Ñanco. Es la que hace referencia al funcionario público. Diputado Kaiser. Señora presidenta, señor secretario, mire, si hubo discusión acá, va a haber discusión en tribunales. Es decir, si hay interpretaciones disímiles respecto de este punto, va a haber una discusión en tribunales y eso puede terminar de cualquier manera, porque usted sabe que en el mar, en tribunales uno está en manos de Dios. Y en ese sentido puede terminar esta interpretación siendo otra. Yo personalmente me voy a abstener en esta votación, señor secretario, porque creo que la redacción original era mejor, era más completa y no daba lugar a dudas, siendo que el debate respecto de cuándo se es funcionario público y cuándo no se mantiene abierto. Muchísimas gracias. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, considerar lo siguiente: una persona que fuese de... En primer lugar, pensar que un funcionario de investigaciones, de carabineros, ejército, etcétera, considere que está sometido al código laboral es una de las degeneraciones de nuestro sistema jurisdiccional en este momento, y de hecho está generando problemas insolubles en el funcionamiento del sistema. Venir a reforzar desde aquí con esta norma que esto se puede hacer también desde la nueva agencia de inteligencia nos va a generar más problemas que otra cosa. Por otro lado, quien presenta una acción de tutela ante un tribunal laboral develando secreto va a cometer delito, de la mano de la legislación que nosotros estamos aprobando, si no aprobamos la indicación del Ejecutivo. Porque necesariamente va a tener que revelar información clasificada, cosa que no sucede si se presenta ante la Contraloría. Es decir, ir ante un tribunal laboral para un funcionario de la agencia de inteligencia con las normas de secreto y de clasificación que nosotros hemos establecido aquí, significa develar secreto. Y significa, asimismo, necesariamente la persecución penal. Yo personalmente
lo dejaría como instancia de reclamación la Contraloría, no generaría una instancia de secreto en el Tribunal Laboral, porque al generar la instancia de secreto en el Tribunal Laboral, yo le estoy dando el espacio al funcionario para que pueda develar información que es considerada clasificada. Esa es cuanto menos mi opinión en esta materia. Y por lo demás, no creo de ninguna manera que un funcionario público que está protegido por el estatuto, y no olvidar que nosotros se supone que vamos a tener un estatuto especial para esta agencia, que todavía no hemos hablado de él, ¿ya? Pero un funcionario que está protegido por un estatuto especial, ¿ya? Y que se somete voluntariamente a ese estatuto especial porque postula voluntariamente al sistema, evidentemente que no puede tampoco exigir las mismas protecciones que tiene una persona que está en el mundo privado. Y eso es quizá el problema que tenemos que solucionar todavía. No hacernos cargo de que nuestros funcionarios de la ANIC en algún momento pasen por encima de la legalidad y nuevamente sean respaldados por el Poder Judicial en ese proceso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, si vamos a dejar a la ANIC efectivamente sometida al derecho laboral, perfecto, pero sincerémoslo, ¿ya? Y con eso nos ahorramos el tema. Ahora, por otro lado, señora Presidenta, la Contraloría ya tiene experiencia en el manejo de temas que están protegidas por secreto. En cambio, usted en tribunales laborales va a tener una competencia que va a ser también de acuerdo con lo que es la jurisdicción del tribunal en que se produce, en que se incoe el proceso. Entonces usted va a tener no un órgano, sino que puede tener múltiples órganos que pueden estar sometidos entonces después a un problema de filtraciones en razón de temas laborales, de funcionarios de la agencia. O sea, aquí lo que usted abre es un abanico de posibilidades para filtraciones de todo tipo, con documentaciones que quedan botadas en cualquier parte, ¿no? Y donde entonces los señores los señores jueces, los actuarios o los funcionarios del Poder Judicial van a tener acceso a esto con una probabilidad de que si se produce una filtración sea muy difícil establecer dónde está el origen. Entonces, por un lado, no nos estamos haciendo cargo o estamos haciendo doble trabajo, porque ¿para qué necesitamos un estatuto especial para la ANIC si de todas maneras van a estar sometidos al régimen laboral normal? Y por otro lado, estamos abriendo ahí un espacio de la mano de lo que son las jurisdicciones de los tribunales laborales que difícilmente vamos a cubrir desde el punto de vista de la contrainteligencia. Entonces, perfecto, puede haber una sanción. Maravilloso, hay sanción también por ir muy rápido en la carretera. Mire cuántos están cumpliendo con el límite de velocidad. O sea, al final lo único que efectivamente protege es la certeza de ser pillado si uno comete el delito o la falta. Y la probabilidad de que esa sanción o de que esa situación se produzca teniendo entonces a gente que no tiene nada que ver con la inteligencia, pero nada que ver, si hay algo que está lejos de la inteligencia es un tribunal laboral, ¿ya? Tomando conocimiento de interna del sistema de inteligencia, bueno, me van a disculpar, si eso está llamando a que quede el desastre. Muchas gracias. Diputado Joan. ¿Ok? Diputado Kaiser. Señora Presidenta, porque en algún momento nosotros conversamos con nuestros asesores y nos dieron una cifra para lo que tenía que ser la planta final. Es decir, no estamos hablando de la planta del próximo año, la planta de 6 meses, ya, pero la planta final de la agencia. Y eso tiene que quedar plasmado en la ley. Y si no me equivoco, eran aproximadamente 1.000 personas. Eso lo vemos. Lo que se había planteado como una necesidad, si que querías expandir efectivamente, si se quería expandir, pero se quería expandir efectivamente a cubrir las necesidades de inteligencia que tenía el país. La ley de planta tiene que hacerse cargo de lo que va a hacer esta agencia, no ahora, no el próximo año, sino que en 5 años más o en 7 años más, cuando esté funcionando al 100%. Y eso sería lo que yo quería plantearle al Ejecutivo, que lo tengan presente para no tener que cambiar la ley entonces cada año. Fue demasiado. Porque también permite una planificación. Le va a permitir una planificación a la DIPRES. Muchas gracias.